Estamos en la fiesta de la Candelaria, 2 de febrero. Lectura del libro del profeta Malaquías. Sabed que yo envío a mi ángel, que preparará el camino delante de mí. Enseguida vendrá a su templo el dominador que vosotros buscáis y el ángel del testamento que deseáis. Mirad que viene, dice el Señor de los ejércitos. Mas ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá estar de pie para poderle mirar? Porque él será como el fuego derretidor y como lejía de batanero. Y se sentará como el que funde y purifica la plata. Y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como el oro y la plata. Y ofrecerá sacrificios a Dios con santidad. Y será grato al Señor el sacrificio de Judá y de Jerusalén, como en los siglos pasados y en los años antiguos, dice el Señor omnipotente. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cumplidos los días de la purificación de María, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer en sacrificio, como está mandado en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Había en Jerusalén un hombre justo y temeroso de Dios, llamado Simeón, el cual esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu moraba en él, y habíale revelado el Espíritu Santo que no moriría sin ver primero al Cristo del Señor. Vino pues al templo, movido por el Espíritu Santo, y cuando entraban al niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto en la ley, tomándole Simeón en sus brazos, alabó a Dios y dijo: Ahora, Señor, deja ir en paz a tu siervo, según tu palabra, porque han visto mis ojos a tu Salvador, que has puesto ante la faz de todos los pueblos, como luz que ilumina a los gentiles, y gloria de tu pueblo, Israel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en la fiesta de la purificación de Nuestra Señora. Se puede decir que es la última fiesta de Navidad, pero el ciclo de Navidad termina con los domingos de Epifanía, después de Epifanía. Sin embargo, en este día es cuando ya se puede decir que pasó el tiempo de Navidad, en el que se quitan los nacimientos, y que en esta bella fiesta todavía Nuestra Señora no habían huido a Egipto y fueron a cumplir con esta prescripción de la antigua ley de presentar al primogénito en el templo. Esta obediencia tanto de la Virgen María para hacer la ceremonia de la purificación, que ella no la necesitaba porque era inmaculada, era pura. Se puede decir que con su presencia ella vino a purificar el templo, a purificar esos lugares, y la presencia, claro está, de nuestro Señor, del Niño Dios, que vino también a santificar esos lugares con su presencia. Y esta ceremonia también está marcada por la procesión con las candelas, y que tiene todo un simbolismo, porque estas velas representan a Jesús. Estas velas que hemos llevado en la procesión en las manos, esa vela representa a Jesucristo. Así como la Virgen lo llevó en sus brazos para presentarlo al templo, así nosotros con estas velas las llevamos en nuestra mano, que simboliza a Jesús. La cera simboliza su cuerpo, su purísimo cuerpo. La mecha, su alma, y la flama, la divinidad de Jesucristo.
Entonces, esa divinidad que nos abre camino, que nos muestra el camino en las tinieblas de este mundo. Por eso también simboliza nuestra fe, la fe que hemos recibido en el día de nuestro bautismo, es esa luz que Dios ha puesto en nuestra alma y que nos guía en todos los pasos de nuestra vida para ir al cielo. Estamos como en esta procesión de la Candelaria, pues el simbolismo de las procesiones es que estamos en camino, estamos yendo en camino hacia el cielo. Y esta vida, pues estamos atravesando a través de todos los hechos, todo lo que pasa en nuestra vida, todos los años que llevamos creciendo, y que si sabemos ser fieles a esta luz de la fe, pues vamos a llegar al cielo. Es una promesa de Dios y pero nuestra fe está estrechamente relacionada indisolublemente de Jesús, de su palabra, de su enseñanza. Así que si nosotros queremos tener luz para caminar, queremos obrar sin equivocarnos, debemos adherir a la enseñanza de este niño que se llama Jesús, de este niño que nos iba a enseñar el camino del cielo, no solo con sus palabras, sino también con su ejemplo. Y su misma persona es el puente que Dios ha puesto entre el cielo y la tierra para llevarnos al cielo. Pero no debemos olvidar que esta luz de la fe, Dios se la confió a alguien en esta tierra porque Él sabía que a momento dado Él iba a regresar al cielo con su Padre, y dejó esta herencia, esta luz de la fe, la dejó confiada a la Iglesia católica, que es el gran medio para salvarnos. No podemos pretender, como los protestantes, que solo Jesucristo nos basta para salvarnos, que nosotros directamente estamos unidos a Jesucristo. Es un acto de soberbia, porque Jesucristo no lo quiso así. Jesucristo nos dejó su Iglesia para que sea por la Iglesia católica que nos salvemos. Y esta Iglesia que Jesucristo nos dejó es la que nos transmite a través de los siglos la herencia de la fe, la enseñanza de nuestro Señor, y no solo la Biblia, sino todo lo que Jesucristo enseñó, que no está consignado en la Biblia. Es lo que llamamos la tradición oral, y que más tarde fue escrita por los padres de la Iglesia, por la Iglesia misma, en los documentos de los concilios, los documentos oficiales de la Iglesia. No todo está en la Biblia, no todo está escrito en la Biblia, pero hay muchas verdades que Jesucristo nos enseñó que no están escritas en la Biblia. Y así a través de los siglos la Iglesia no solo nos ha transmitido esta enseñanza, nos las ha explicado cada vez mejor, y esa herencia la hemos recibido nosotros de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, etcétera, etcétera. Porque el día del juicio veremos cómo estábamos en esta vida ligados directamente hasta el tiempo de Jesucristo, por toda esa sucesión de personas que han creído, que han transmitido su fe hasta nuestros días. Y eso no fue posible, no era posible sin la acción del Espíritu Santo. No es posible que la Iglesia haya perseverado tanto tiempo a través de los siglos, y que la fe se haya mantenido sin modificación, sin alteración a través de 2000 años. Y eso solo se explica por la acción del Espíritu Santo. Cuando uno lee los escritos de los padres de la Iglesia, de San Agustín,
pues se ve que realmente pensaban como nosotros, que tenían la misma fe, que creían en las mismas verdades y que las entendían en el mismo sentido, de la misma manera, porque uno puede explicar un pasaje de la Biblia de diversas maneras. Los protestantes, cada secta protestante tiene su teoría, uno lo explica de una manera, otro de otra, mientras que los católicos siempre coincidimos a través de los siglos, la misma verdad tiene la misma explicación y las mismas aplicaciones, las mismas consecuencias, y eso es posible gracias a la acción del Espíritu Santo que vivifica la Iglesia. Pero cuando se nos quiere decir hoy que la fe es una invención del espíritu religioso, del sentimentalismo de los pueblos, de las naciones, de las culturas de aquí o de allá, pues es una invención, se ve que a todas luces que es una invención falsa y mala del modernismo, que nos quiere hacer creer que la fe evoluciona, que la fe cambia, que la fe se modifica a través de los siglos, y que en el fondo es el fruto del sentimiento religioso de que los pueblos a través de los siglos, según sus culturas, han ido cambiando esta fe, la han ido modelando, la han ido inventando, y eso es muy insidiosa, esa enseñanza del modernismo. Por eso, para los modernistas no hay nada fijo, no hay nada estable, y ahí está opuesto directamente a la tradición de la Iglesia, a la enseñanza de Jesucristo por su Iglesia. Entonces nosotros, si tenemos la fe, cuando escuchamos reflexiones de ese tipo, nos debemos sentir agredidos, porque cuando alguien tiene la verdadera fe y ve que esta fe es cuestionada, que es tergiversada, que es deformada, entonces siente un rechazo, ¿no? Una reacción, diciendo, mi fe no se puede tocar, no se puede cambiar, porque eso es intocable, la fe de la Iglesia. Entonces sucede que este modernismo promovido no solo por los modernistas, sino también por los enemigos de la Iglesia, hoy es promovido y es apoyado por muchos medios que los enemigos de la Iglesia tienen a su disposición, pero esta fe que Jesucristo vino a sembrar en la tierra no puede ser destruida. Siempre habrá en el mundo por lo menos aunque fueran pocas personas, pero siempre habrá católicos que seguirán profesando la verdadera fe. No puede ser extinguida completamente, y aunque en las cenizas parece que ya no hay fuego, pues uno escarba en las cenizas y ahí están las brasas, y esa fe nunca se destruirá. Que el mundo, el demonio, la carne hagan todo lo que puedan, todo lo que tengan, todo el poder, porque hoy tienen un poder casi ilimitado, pues no será destruida la Iglesia. Siempre habrá personas que crean no solo una parte de la tradición, sino el conjunto de la fe, el conjunto de la fe de la Iglesia. Puede pasar que algunos católicos, como hoy sucede mucho, que algunos católicos sinceros, que algunos católicos que yo pienso que tienen la fe, pero tienen una fe deformada, que está mezclada con errores que practican en la Iglesia moderna y que creen al mismo tiempo en cosas falsas que les han enseñado y no se dan bien cuenta. Esos católicos, pues Dios tendrá cuidado de sus almas, pero no están aceptando la totalidad de la fe, no están profesando la totalidad de la fe, aunque sí de una manera pues involuntaria. Ellos están hablando de eso, pero tal vez no se dan cuenta de lo que dicen ni de lo que piensan, pero todavía tienen la fe la fe de la Iglesia,
pero no la tienen completamente, no la profesan completamente. Pues bien, es necesario que siempre haya en el mundo por lo menos algunos que profesen completamente toda la fe, toda la enseñanza de la fe. Eso es muy importante en la existencia de la Iglesia. Ella siempre, por lo menos algunas personas que profesen la totalidad de la fe. Y eso se puede decir que hoy la gran mayoría de los católicos están desorientados. Algunos realmente ya se han pervertido con el modernismo y se han hecho, y hay otros que tal vez están con una especie de ignorancia y que no saben qué pensar y que se sienten tal vez incómodos por algunas cosas, pero no entienden bien. Pero siempre deberá haber algunos católicos, por lo menos algunos sacerdotes, hombres de iglesia, que profesen la totalidad de la fe. Y es por eso muy importante que nosotros tengamos las ideas claras sobre nuestra fe primero, sobre la tradición de la Iglesia y sobre lo que está pasando hoy, que de hecho es una agresión al cristianismo, una agresión a la Iglesia, y debemos mantenernos en esta posición, porque ya el que ha conocido toda la verdad y la rechaza ya no es excusable, ya no es libre de pecado. Así que alguien que conoce la totalidad de la tradición, la totalidad de la causa por la tradición, y comienza a rechazar algo, esa persona ya no es excusable porque conoció la verdad y de alguna manera la está rechazando, la está renegando. A veces no es con las palabras, a veces es con la práctica, con los hechos, con las actitudes, y es una manera también de ir apartándose de la verdad. Entonces es el gran peligro, ¿verdad? Es lo que se llama el espíritu liberal. Hay personas que son liberales, son ideas muy características. Esas ideas liberales, hay personas que francamente las tienen y que están mal porque están adhiriendo a errores graves. Y hay personas que tienen el espíritu liberal y que tienen una actitud que no es francamente liberal, pero que es una actitud ambigua, débil, etcétera, que va debilitando la adhesión a la verdad de la fe. Y esa actitud de espíritu liberal es lo que más nos puede hacer peligrar a nosotros, que nos decimos tradicionalistas, porque las ideas a veces entran por la práctica, por los hechos, por las actitudes. Y una persona que dice que cree en Dios, pero que vive como ateo, puede terminar como ateo, realmente, porque la actitud lo lleva a pensar de la manera que vive. Entonces es muy importante que no solo tengamos decir yo pienso bien, es que yo actúo bien, yo actúo correctamente, yo actúo conformemente a mis convicciones, o es solo una apariencia mis convicciones, o es solo una apariencia que yo vaya el domingo a misa, que yo me persine, que yo haga cosas exteriores. ¿Es solo una apariencia o es también algo que tiene que corresponde a mis obras, a mis actos, a mis actitudes? Entonces, si hay esta separación entre lo que yo pienso y entre lo que yo hago, me estoy convirtiendo en una persona que tiene espíritu liberal, que piensa de una manera y vive de otra, de la manera que a él le gusta, de la manera que más le place, y a veces puede ser el pecado, puede ser cualquier cosa, pero se está haciendo liberal. Y eso es muy peligroso para nosotros, los que nos decimos fieles a la tradición, que queremos rescatar la herencia de la Iglesia, la fe de la Iglesia tal cual es, no alterada, no modificada. Eso nadie lo puede tocar,
ni los hombres de iglesia tienen el derecho, el poder de modificar la herencia de la iglesia, ni el Papa. Así que cuando vemos que el Papa Francisco comienza a decir que ahora esto ya no se va a hacer así, que ahora esto ya los casados pueden comulgar, o que los que están en pecado de concubinato pueden comulgar, etcétera, pues eso no es lo que Jesucristo dijo. Cuando Él nos dice, nos pone en cuestión los dogmas de la fe, no, eso no es conforme a la tradición, al contrario. Entonces, en ese sentido no podemos seguirlo, porque Él ya está poniendo en duda nuestra herencia católica. Y lo que es más, lo esencial de nuestra herencia católica, porque nuestra religión hay que saber distinguir lo que es esencial y lo que es accidental. Así que lo que es realmente esencial para la existencia de la iglesia es la fe. ¿Dónde está la iglesia? Ahí donde hay personas que creen en los dogmas, en las verdades de la iglesia, ¿verdad? Incluso una persona que se convierte al catolicismo, que todavía no está bautizada, pero que tiene la fe, aunque sea catecúmeno, pues ya es parte de la iglesia, aunque no esté bautizado por la fe, él ya pertenece al alma de la iglesia. Ya está, ya si muriera en ese estado, pero que cree y que ama a Dios y que tiene caridad, pues se salva, va al cielo, ya se puede decir que es miembro de la iglesia. Entonces, lo más importante de la vida cristiana es la fe, la adhesión de nuestra inteligencia a las verdades que Dios nos enseña. Eso es tener fe. No es sentimentalismo, no es que yo siento cuando yo rezo, que siento sentimientos, siento impresiones, eso no es fe, eso puede ser sentimentalismo, pero no, la verdadera fe es una adhesión de la inteligencia, y en la inteligencia se inspira la caridad. No puede haber caridad si no hay fe, y cuando hablamos de caridad sin fe, pues no es posible. No hay una caridad que no tenga por base la fe, porque la caridad, los motivos del amor, de caridad, todos están inspirados en motivos de fe, en motivos de verdades de fe. Entonces, cuando se habla de caridad sin fe, pues es una deformidad, es una cosa que no puede ser, que no existe. Se puede hablar de amor humano, de filantropía, de lo que ustedes quieran, pero no es caridad, ¿verdad? Es eso, la verdadera caridad siempre está inspirada en motivos de fe. Es la única que puede merecer el cielo. El amor humano no puede merecer el cielo. Una persona que no tiene fe y que, pues digamos que es benevolente con su prójimo, que tal vez sea buena con el prójimo, no por eso se puede salvar, porque esa persona no está en gracia de Dios y no tiene caridad, la verdadera caridad no la tiene. Así que cuando este simbolismo de la flama, pues sepamos que la flama no solo da luz, también calienta, da calor, y ese conocimiento de Dios que no está unido al amor, a Dios, pues es inútil. No tiene efecto, no tiene recompensa, no tiene futuro, ¿verdad? Así que pensemos que no basta que creamos en Dios, está bien, es la base de la vida cristiana, pero también debemos amarlo. Y cuando una persona vive en pecado mortal, aun si tiene la fe, no puede salvarse si no tiene la caridad, la gracia de Dios, porque la caridad y la fe están unidas. Cuando hay caridad, hay fe. Cuando hay caridad, hay gracia de Dios. Y cuando hay gracia de Dios, hay caridad. No se pueden separar. Así que una persona que está en pecado y que hace un acto de caridad, porque el acto de contrición en el fondo es un acto de caridad, entonces por el hecho mismo ya está en gracia de Dios. Por eso debemos siempre renovar actos de caridad en nuestro día,
Por ejemplo, hay jaculatorias muy sencillas que son un acto de amor, pero inspirado en la fe. Corazón Sacratísimo de Jesús, ten misericordia de mí, etcétera. Hay muchos actos de caridad, ¿verdad? Un Padre Nuestro bien dicho no puede ser bien dicho si no es con amor a Dios. Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Es un acto de amor, debería serlo. Entonces, la gran preocupación de nuestro tiempo, en nuestra época, para los que tienen la fe, es de conservarla, porque nunca en la historia ha habido tantos enemigos de nuestra fe. No solo esos enemigos externos, sino en todos lados se nos insinúa de alguna manera que reneguemos de nuestra fe. Puede ser la escuela, puede ser la universidad, puede ser los espectáculos, puede ser las amistades, puede ser los libros, que cuando uno va hoy a las librerías y uno se pone a ver, para encontrar un buen libro hay que batallar, encontrar un buen libro que sea realmente cristiano. Puede ser tal vez las conversaciones, las distracciones, tal vez lo que vemos en internet o la prensa, las revistas, donde quiera nuestra fe es cuestionada. No digo que todo lo que haya en el mundo es malo, pero está mezclado. El bien y el mal está mezclado. Es así que una manzana, por más buena que sea, si tiene veneno, pues hay que rechazarla, hay que alejarse de ella, ¿verdad? Porque la manzana en sí es buena. Lo malo son las mezclas. Y las mezclas hoy están a la orden del día en toda situación. Es muy difícil hallar ambientes sanos, de personas sanas, de familias que vivan realmente su vida cristiana y que en su hogar conserven íntegramente una vida cristiana, no solo de fe, sino también de oración, de caridad cristiana, etcétera, de unión. Eso ya es rarísimo. Ahorita prácticamente donde quiera que uno oye hablar, ya son personas divorciadas que están vueltas a casar o que están viviendo sin matrimonio, que viven en situaciones anormales y que por lo mismo no hay armonía en esas familias y unos están peleados, no hay unidad, no hay caridad, porque la base de toda esa unidad familiar y esa unión familiar siempre debe ser la fe de la Iglesia. Entonces debemos tomar conciencia de esta situación, debemos tomar conciencia de la entereza de nuestra adhesión a la fe cuando hemos tenido, pues yo en los años que tengo de sacerdocio he visto muchísimas defecciones y es la época de las defecciones. Por todos lados hay defecciones. Desde que la Fraternidad San Pío X existe, y desde que yo estuve en el seminario, que conocí a Monseñor Lefebvre, siempre la historia de la fraternidad fue de defecciones. Por aquí uno se fue, uno se alejó, se alejaron de la tradición, se convirtieron a Roma, y por todos lados defecciones y defecciones. Quiere decir que es difícil en nuestra época perseverar en la entereza de la fe, y solo aquellos que realmente están determinados a no transigir en los principios son aquellos que van a perseverar. Aquellos que empiezan a ponerle agua a su vino y comienzan a transigir con el mundo y diciendo, al cabo esto no es tan grave, ¿qué tiene de grave que estemos bajo bajo Roma, estar sometidos a Roma, sin que nosotros hagamos ningún compromiso, que sigamos diciendo la misa, que sigamos creyendo lo que creemos? Pues no, eso no es posible. Es difícil estar en la intemperie y no enfriarse, ¿verdad? Es difícil estar en invierno
y dormir en la calle y que no le dé frío a uno, porque eso se contagia, es el ambiente. Y entonces si nosotros queremos convivir con gente que es enemiga de la tradición, ¿cómo vamos a conservar la tradición? Eso es un absurdo completo. No se puede, no se puede. Si leemos la doctrina de la Iglesia de las malas compañías, la Iglesia siempre ha dicho, eviten las malas compañías. A los niños desde el catecismo se les enseña que hay que evitar las malas compañías porque nos afecta el hecho de convivir con gente que no se comporta bien. Y con más razón si esas personas no creen en lo que nosotros creemos. Entonces la Iglesia siempre ha desaconsejado frecuentar lugares y personas que no corresponden a nuestras convicciones. Entonces, ¿cómo se puede estar sometidos a una Iglesia conciliar que es enemiga de la tradición y conservar la tradición? Es una contradicción completa, ¿verdad? El hecho es que el Papa Francisco, por ejemplo, ha cerrado congregaciones, ha perseguido congregaciones que no eran tradicionalistas, que eran conservadoras, que tenían un aspecto tradicional, y los ha perseguido con tanta saña, con tanta crueldad, como esos religiosos, me parece que fue en Argentina, de los franciscanos de la Inmaculada, que hasta les mandaron la policía, como si fueran delincuentes, y cerraron esa congregación aquí, con mucha crueldad. Esos actos, también aquí en México se cerró a otra congregación que también tenía un aspecto muy tradicional, y de un día para otro los pusieron en la calle, a los sacerdotes, a las monjas, y les dijeron, ustedes ya no son sacerdotes, pueden casarse, les quitaron todas sus propiedades, los pusieron en la calle de un día para otro, sin ninguna garantía, y ¿por qué es peligroso unirse a la iglesia, ahorita a la Roma conciliar? Es por eso, porque ellos son enemigos de la tradición. Entonces, ¿por qué tratan hoy todavía la fraternidad con cierta consideración? Es porque la fraternidad todavía no ha entrado en el redil completamente, porque todavía hay resistencia, todavía. Entonces, el día que ellos ya tengan, por decirlo así, el sartén por el mango, entonces ahí van a ver lo que va a pasar. Yo pienso que esto va a terminar muy mal, y sobre todo que el lenguaje de los sacerdotes de la tradición, de la fraternidad, hoy se ha atenuado muchísimo y ya no denuncian con la misma firmeza los errores y los desviaciones de la Iglesia conciliar. No, ya no lo denuncian con la misma firmeza. Hay que leer los textos de Monsieur Lefebvre, de sus sermones, de sus conferencias, para constatar que ya no es el mismo lenguaje, ya no es el mismo tono, ya no es la misma energía en la condenación de los errores de la Iglesia conciliar. Están como decía, poniendo agua en su vino, y cada vez más. Y eso no va a parar, porque uno no puede acercarse al hielo sin enfriarse. Y cada vez que se acerca más, pues se enfría más. Es una cosa inevitable. Entonces debemos rezar por todas esas personas, todos los sacerdotes, para que Dios les dé pues la luz, la energía. No basta tener la luz. Hay personas que ven, pero no tienen la valentía, no tienen el coraje de hacer las cosas. Y ese es el gran fenómeno que pasó cuando la Iglesia, el Concilio Vaticano II, muchos sacerdotes veían que había un problema, muchos obispos lo veían, pero el miedo, el tiempo, las presiones de la autoridad los hicieron doblegarse, flaquear y finalmente plegarse. Eso es lo que va a pasar en la Fraternidad San Pío X, y que ya está pasando, porque ya los sacerdotes no tienen el mismo ánimo, la misma valentía que en otros tiempos. Yo conocí la fraternidad en tiempo de Monsieur Lefebvre,
Y les recuerdo que eso no es lo mismo, ya no es el mismo ambiente, la misma convicciones, el mismo ánimo, el mismo coraje por defender la fe, ya no es. Entonces nosotros permanecemos fieles a Monseñor Lefebvre, no porque él como persona, no es una cuestión de culto a la persona, sino porque él representa, o él fue el eslabón que nos une con la tradición de la Iglesia, ¿verdad? Es un eslabón que nos mantiene unidos y él nos transmitió lo que él recibió, y en ese sentido pues somos fieles a él, ¿verdad? No es una cuestión de culto a la personalidad, aunque personalmente pues fue una gran persona, este santo obispo, y su fidelidad es nuestra salvación en cierto sentido, porque él nos transmitió la tradición como debe ser, como es desde que la Iglesia existe. Eso no cambia, eso no puede modificarse. Creemos en las mismas verdades, en las mismas enseñanzas, de la misma manera y en el mismo sentido que lo creían los primeros cristianos, los padres de la Iglesia, los concilios de la Iglesia, los verdaderos concilios, que todos fueron doctrinales, salvo este Concilio Vaticano II, que según eso es pastoral. Nunca había existido un concilio pastoral. Los concilios son todos fundamentados en la doctrina y en las verdades de la fe. Entonces, si no es doctrinal, pues no tiene arraigo, no tiene consistencia, no tiene fuerza, y esa es nuestra. Pensemos siempre que la fe no es una cosa personal, subjetiva. La fe está siempre fundamentada en la enseñanza de Dios, y por eso es grave no creer. Cuando yo creo a un amigo de confianza, y si no le creo, se ofende, porque dice: ¿cómo no me crees en esto? Algo importante que me dice alguien de confianza. Entonces se ofende porque no le tengo confianza, no tengo fe en él. Pero esa es una fe humana. Pero no creer en Dios es más ofensivo, porque es como decir: Dios, tú no eres Dios, tú te equivocas, tú puedes equivocarte. Y entonces es muy grave un pecado contra la fe, contra las enseñanzas de Jesucristo por su Iglesia y las verdades que han sido proclamadas en los concilios dogmáticos. Y si uno no las acepta, se hace un pecado mortal. Uno, si no acepta una sola verdad de la fe, hace un pecado mortal. Es una herejía en el fondo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque un pecado contra la fe nos excluye de la Iglesia. Ya no somos católicos, ¿verdad? Si es consciente, si es completamente consciente, porque hay personas que a veces dicen errores, pero no se dan cuenta o no ven que están diciendo una herejía. Bueno, no pueden ser considerados herejes hasta que no está uno seguro que se dan cuenta lo que están diciendo. Por eso tenemos que tener cuidado y no decir fulanito es hereje, ¿no? Bueno, fulanito dice herejías, el Papa Francisco dice herejías, pero ¿a qué punto él se da cuenta? Pues es su problema personal delante de Dios, pero sí dice herejías, ¿verdad? Entonces, pidámosle en esta fiesta de la Candelaria a Nuestra Señora, que fue el ejemplo más elevado de la práctica de la fe, porque, como dice Santo Tomás, Jesucristo no tenía la fe porque Él era Dios. Él era Dios. Él no podía creer en Dios. Él era Dios. Él sabía lo que enseñaba. Y Él no tenía la fe. Él era Dios. Él tenía la visión beatífica, porque la humanidad de Cristo estaba unida directamente a la divinidad. Entonces Él veía a Dios. Él veía en Dios todo, su humanidad, y entonces no tenía la fe. Tenía la visión beatífica. En el cielo nosotros ya no tendremos la fe, tendremos la visión beatífica. La fe dará lugar a la visión beatífica, porque allá no será necesario creer, porque ya veremos a Dios directamente. Pero de los hombres, la persona que ha practicado la virtud de la fe a un grado más eminente es la Virgen María.
Y cuando todos dudaron, cuando todos los apóstoles dudaron y huyeron, ella permaneció firme en la fe. Y la fe, como dicen algunos padres de la Iglesia, la fe, toda la fe de la Iglesia se fue a refugiar en la Virgen María. Porque ella sí, ella sí tuvo la fe plena, la fe plenaria. Ella nunca dudó, aunque Jesucristo murió, fue crucificado, fue sepultado, ella nunca dudó, ella sufrió mucho, pero no dudó. Mientras que los apóstoles sí dudaron, y todos huyeron en desbandada, pero la Virgen no huyó, la Virgen creyó todo y nunca dudó. Entonces por eso se dice que la fe de la Iglesia se refugió en la Virgen María, en ese momento de oscuridad, de tinieblas. Entonces se puede decir que nosotros, los que queremos conservar la profesión plenaria de la fe en la Iglesia hoy, en esta época de tinieblas, se puede decir que estamos imitando a la Virgen María, porque no queremos hacer concesión en ninguna verdad de la fe. Queremos conservar la herencia, la plenitud de la herencia de la Iglesia, de la tradición. Es un gran regalo que Dios nos hace en esta época, poder dar ese testimonio. Poco importa si somos pocos o somos más o somos menos, lo que cuenta es que representemos a la Iglesia. Nosotros representamos a la Iglesia, aunque seamos pocos, la representamos porque la representamos en la plenitud de su profesión de la fe. Entonces que no vengan algunos tradicionalistas que comienzan a dudar sobre esto, sobre aquello, o que no quieren decir todo, algunos sacerdotes que no quieren decir todo, enseñar todo lo que hay que enseñar a los fieles sobre lo que está pasando, lo que está sucediendo hoy, porque eso es peligroso, porque ya estamos disminuyendo tal vez la profesión completa de nuestra fe por nuestras actitudes, no solo por las palabras, sino por las actitudes. Entonces pidámosle a la Virgen María que nos ayude a no separarnos de su Hijo, así como ella lo llevó al templo en sus brazos y lo mostró al anciano Simeón, así que nosotros llevemos en nuestros brazos siempre esta fe a Dios por la tradición de la Iglesia. Ave María Purísima.